Nos conocimos hace unos 10, 12 años. Porque uno de mis mejores amigos era compañero de trabajo de ella. Entonces, en una salida de cierre de tienda, yo me iba para la casa y él se quedó con su amigo y ahí fue como la primera vez que nos vimos. Y así pues nos fuimos conociendo. Bueno, y luego ya después fuimos quedando y con su amigo pues salíamos a tomar algo y ya Roberto pues fue como apareciendo más un poquito en mi vida. Y bueno, al día siguiente de cuando nos conocimos, en esa primera vez que nos vimos, él vino a la tienda, supuestamente a ver a su amigo, pero en realidad quiso venir a verme a mí. Compró una famosa cartera que todavía sigue teniendo. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia... Pues el día de la boda muy emocionante, con mucha felicidad. Pues me lo llevo imaginando 3 años de maneras muy diferentes por el tema este de la pandemia. Con todos los que vamos a estar allí, que estoy deseando de verlos a todos y con mucha ilusión, con mucha ilusión y con muchas ganas. Estar juntos y no sé, que se genere un ambiente mágico, es lo que me imagino. Bueno, Patri, nada, pues que te quiero decir que eres la mujer de mi vida. Pues bueno, cariño, ya sabes todo lo que te quiero. Y que vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Porque has puesto esa luz en mi vida que faltaba. Y que nos vamos a hacer mayores juntos y que un día pues miraremos atrás y veremos pues, la familia y la vida que hemos construido. Te agradezco todo lo que haces por mí, por hacer que sea todos los días una princesa. Nada, que un beso súper grande y que todavía queda lo mejor por venir. Te quiero. Y bueno, que todo lo que nos queda por delante, pues ya sabes que es maravilloso, que te quiero muchísimo. Bueno, queremos dar las gracias a todos por venir, por estar aquí y sabemos el esfuerzo para muchos de vosotros que supone. Os damos las gracias, que nos hace una ilusión increíble veros ahí sentados a todos y sabéis qué es lo que viene ahora, ¿no? Pues viene el fiestorro que tanto lleváis esperando y llevamos esperando porque, vamos, nos lo merecemos todos los que estamos aquí. Así que... pero antes vamos a bailar un poquillo pegadillo, ¿no? Un poquito, sí, un poquito. Y ahora nos pegamos la fiesta. Y después ya el fiestorro, sí. Un beso muy grande. A todos, muchas gracias. ¡Ué!